Mi sobrino tiene 10 años y, y me habló en mandarín y empecé a ver cosas súper extrañas. Fue mi primera experiencia en hacer regresiones a vidas pasadas. ¿Has pensado cómo fue tu muerte en vidas pasadas? Bueno, pues el día de hoy tengo a una invitada súper especial. Ella es Moni, que nos va a hablar de la reencarnación. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué gusto tenerte aquí. Y bueno, yo sé que tú sabes bastante sobre este tema, que es un tema súper interesante y que tiene muchas cosas de dónde partir, que yo creo que para empezar, como seres humanos, nos da esa curiosidad por tener el concepto de vida y muerte y de saber si hay vida más allá de la muerte. Entonces, cuéntanos un poquito para ti qué es la reencarnación. Bueno, la reencarnación es que bueno, lo que dicen los budistas es que simplemente tu alma reencarna o prácticamente pasa a otro cuerpo en otra vida, ¿no? Cuando es su momento para seguir experimentando la vida. Ujú. Por ejemplo, ¿cómo se transmite un alma de un cuerpo a otro? ¿O todos aplican? O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que se pueden platicar sobre la reencarnación, pero cuéntame, nosotros tenemos una misión en cada vida. ¿Cómo se ve ese pensamiento en esta corriente del budismo? Bueno, mira, no todas las religiones, como tú sabes, creen en la reencarnación, Claro. pero Ujú. la mayoría, y a veces es importante como seguir como las religiones o los libros o la historia más antigua, porque casi siempre lo ancestral, pues tiene la mayor sabiduría. Ujú. Entonces, tenemos, por ejemplo, la parte de los taoísmo, que es China, y Ujú. ellos ven a la muerte como un curso eterno. Ellos creen en la reencarnación. Ok. No solamente los budistas también la creen y de hecho ellos ven la muerte como para llegar a la divinidad debe de ser un proceso gradual, todo tiene que ser gradual. Así también, por ejemplo, en la filosofía hindú, en donde encontramos a los Vedas, en donde encontramos a los brahmanes, ellos consideran que nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma, perdón, pasa a otro reino. Cada quien lo explica diferente, pero en sí, todas estas religiones sí tienen esta creencia, ¿no? El Islam menciona que cuando morimos ya es como nuestro juicio final también. El judaísmo es digamos que la única religión que prácticamente sí se cierra estas posibilidades y dice no, el infierno y el cielo están en este planeta, en esta Ok. tierra, no haya nada después de la muerte. Ahora, ¿qué Ok. pasa con el cristianismo y el catolicismo? El cristianismo, haz de cuenta que el cristianismo y el catolicismo son todavía más nuevos y Ujú. está muy manipulada sus escritos bíblicos por intereses personales. Entonces, por Claro. eso ves menos gente tiene ese acercamiento, ¿no? Pero ellos tienen algo que se llama irte al infierno o irte al cielo. Claro. Aunque lo dicen de una manera metafórica, también te vas a un lugar. No hablan de la reencarnación, Ok. pero también existe esa continuidad de evolución. Ahora, la reencarnación en toda la historia, los científicos siempre la han tachado como de una almohadita para consolarnos porque ya nos vamos a morir y Ajá, entonces, exactamente. Ajá. ¿no? Entonces alguien se inventó la reencarnación. Yo, Ujú. honestamente, pensaba eso antes del 2012. Ok. En el 2012 yo tuve una situación, un encuentro espiritual muy agradable que me duró como 3 meses. Wow. Después de eso, yo tuve la posibilidad de hacer regresiones a vidas pasadas y fue bien extraño porque solamente dije en un video que estaba viendo que era un terapeuta y utilizaba este método para la sanación de sus pacientes. Yo dije, yo puedo hacer eso, yo sé hacer eso. Fue muy extraño, me fui a buscar a mi hermana. Ujú. Bueno, pues lo voy a hacer con ella, ¿no? A ver qué sucede. Pero Sí. yo tenía
una sensación de ese conocimiento. Yo sabía que yo sabía hacerlas. Ok. Cuando empezamos a hacer la primera sesión, Ajá. que no terminó siendo mi hermana, sino mi sobrino, porque mi hermana estaba haciendo de comer ese día. Mi Ujú. sobrino tiene 10 años y me habló en mandarín y empecé a ver cosas súper extrañas. Fue mi primera experiencia en hacer regresiones a vidas pasadas, Ok. que me empecé a informar. Entonces dije, a ver, aquí esto no es tan normal, ¿no? Me fui a leer todos los libros que pude y todas las preguntas que tenemos en la vida cotidiana después de la muerte, pues se las hacía a las mismas personas, pues que les hacía este tipo de sesiones, Ujú. y créeme que encontré muchas, muchas respuestas, ¿no? Entonces, pues tú pregúntame, para que no me siga, tú No, pregúntame. está súper interesante. La verdad es que yo nunca he experimentado algo así, pero sí he visto y he investigado sobre el tema y de verdad me parece algo fascinante, algo increíble, porque yo creo que en el fondo, y piénsenlo, todos los que nos están escuchando, en el fondo todos sabemos, en algún punto de nuestra vida nos da esa sensación de que ya vivimos otra vida o incluso que las personas con las que estamos conviviendo tienen algo. O sea, seguramente les ha pasado que es que yo siento que te conozco de otra vida, ¿no? A alguien que quieres mucho. Entonces, creo que esto también tiene mucho que ver. Y otra de las palabras que se usa mucho en esto es el karma, ¿no? Cuéntame un poquito sobre el karma. Pues haz de cuenta que está el karma y está el dharma, ¿no? El Ok. dharma es este recibimiento de las cosas buenas que nos corresponden. El karma, más que decir que es un castigo o que es una recompensa, que está Ujú. mal dicho, más bien es una consecuencia, porque incluso un karma puede ser algo positivo. Ok. O sea, si tú das algo muy bueno, seguramente vas a recibir eso, ya sea en esta vida o en la que sigue, ¿no? Y cuando hablamos de deudas en las vidas, hablamos de eso. Hablamos de lo que yo estoy dando en esta vida y lo que yo voy a recibir. Hay ocasiones en que la gente me ha pedido revisar ciertas situaciones que están viviendo muy constante en esta vida y quieren hacer una regresión a vidas pasadas para ver por qué están pasando por esta situación, ¿no? Y a Ajá. veces no, a veces no tiene que ver con vidas pasadas, a veces ese karma se lo están generando en esta vida. Ah, ok, ¿Por ok. qué? Porque la vida la vivimos por tres cosas. Una, por el destino. El destino prácticamente es eso que nos llama del corazón, lo que decimos que es nuestra misión, que ya sabemos hacia dónde vamos, como que ya sabemos para qué estamos, ¿no? Ujú. Y ese ya está determinado tú antes de venir. Se supone tú ya tuviste que haber determinado cuál va a ser para tu experiencia, ¿no? Para lo que vas a venir a aprender. Ujú. Pero Pero aguas. ahí, por ejemplo, dicen que yo escuché alguna vez una historia de que todas las almas estamos pidiendo venir a este mundo para cumplir una misión, pero esa misión se nos olvida al nacer. Entonces, cuando estamos aquí en la vida terrenal, no sabemos a qué venimos y nuestra vida es ese camino de descubrir a qué venimos, ¿no? A qué misión venimos a completar a este mundo. Y no sé, ya tú me dirás, creo que habemos mucha gente que de pronto estamos perdidos y que no sabemos y que a veces crees para qué veniste y lo intentas y no lo logras, entonces de pronto es medio confuso, ¿no? Sí, pero ¿qué crees? Que algo que descubrí en las regresiones a vidas pasadas, Ok. a diferencia de lo que yo creía anteriormente, es que yo pensé que las misiones siempre eran palpables. Por ejemplo, alguien pudo haber sido un perro en su vida pasada Ok. y sufrió mucho, ¿no? Entonces, en esta vida, su misión es hacerse cargo de los perros, ayudar a los perros, por decir Ok. una congruencia de vidas, ¿no? Ajá. Pero hay otras personas que su misión no es ser un héroe, su misión es simplemente vivir. Incluso hay personas que vienen y que tienen la misión a lo mejor de tener paz consigo misma, porque pues en muchas vidas no las tuvieron, Ujú. pero no acercarse a la religión le va a ayudar.
Entonces son personas que normalmente critican este tipo de cosas, ¿no? Porque su misión no les sirve y no les va a funcionar por más que quieran encontrarlo. Aquí no lo van a encontrar. Sin embargo, hay otras personas que tienen que acercarse para poder encontrarlo como una herramienta para poder encontrar lo que es su misión. Y eso lo voy a decir un poquito más adelante. Voy a terminar lo que te comentaba de por cómo vivimos, ¿no? La primera es el destino. La segunda es, sí, el karma, todas estas deudas positivas y negativas que tenemos que vamos a tener que seguir acá, ¿no? Eso también va a depender mucho de los lazos que haya tenido con alguna persona, o las deudas que haya tenido con alguna persona, y por eso es que las volvemos a ver acá, ¿no? Sí con su misma alma, pero probablemente en otro cuerpo, en otro contexto, pero existe eso, ¿no? Y bueno, la última es algo muy importantísimo, el libre albedrío, porque también construimos nuevas cosas aquí. Entonces, la toma de decisiones en nuestra vida también es algo súper importante para lo que vamos a vivir en la siguiente. Entonces, son esas tres cosas. Y digamos que, por ejemplo, el cuerpo es como el instrumento que tiene nuestra alma para ir construyendo todo este conocimiento y toda esta experiencia, ¿no? Nosotros entendemos que los seres vivos pues tienen un cierto grado de conciencia. Entonces, para poder reencarnar, normalmente pensamos que es en humanos, en animales y en plantas. Pero hay de todo lo que yo he investigado durante todo este tiempo, hay una cosa que me llamó muchísimo la atención y fue una ocasión que vi un video donde a una chica le hacen una regresión muy formal y duró bastante tiempo y la chica era una burbuja. Entonces, para todas las personas que consideran que solamente las cosas que viven y que son bióticas pueden tener conciencia, hay teorías que empiezan a sacar que también las cosas inmateriales tienen conciencia y que podrías a lo mejor reencarnar en una silla. Esto que te estoy diciendo no lo puedo comprobar porque durante las 59 personas a las que les he hecho regresiones, ninguna era un material, ¿no? En algunos libros de algunas personas que han hecho regresiones a vidas pasadas, nadie ha sido un material. Solo esta chica que se describió como una burbuja de agua y explicó a detalle cómo se sentía ser una burbuja de agua, se explicó cómo pasaba de un lugar a otro, ¿no? Y era una burbuja resistente porque tardó la descripción bastante tiempo. Voy a tratar de buscar el video para que lo enlaces y está genial. Entonces a mí me hizo pensar lo siguiente. Todas las cosas no pueden ser verdades absolutas porque siempre lo único certero en la vida, aparte de la muerte, es el cambio. Entonces siempre vamos a estar evolucionando con nuevas cosas y como esto, que puede sorprender, ¿no? Claro. La verdad está súper interesante. Sí, está súper interesante y justo me hace pensar en alguna charla que yo tuve con una amiga que hablábamos sobre la energía, ¿no? Y cómo la energía se va transformando y creo que esa es la explicación, digamos, si queremos ponerlos en términos más lógicos, de decir cómo nuestra energía se va transportando o va evolucionando a otras cosas o a otras vidas, ¿no? Entonces, si por ejemplo, decíamos aquella vez, si por ejemplo nosotros somos energía y cuando morimos pasamos de ser algo físico, nuestra energía digamos, evoluciona y se transforma en, no sé, en el futuro pueden ser lo que decías ahorita, puede ser algo material o pueden ser, por ejemplo, que tú dices en la vida siguiente eres una persona, pero también hay alguien que conoces, que quieres mucho o que está alrededor tuyo, es esa misma energía tuya, pero que ahora se convirtió en algo diferente, ¿no? Digo, es como una teoría loca en la que pensamos y en la que nos hacía mucho sentido decir, bueno, nosotros podemos evolucionar, reencarnar, transformarnos y no solo reencarnar en una persona, sino reencarnar en dos personas que en esta vida a lo mejor
el lazo que yo tengo con mi mamá, que es muy, muy fuerte, es a lo mejor mi yo de la vida pasada. ¿Sí me explico? Es como algo muy loco y que tal vez nosotros como seres humanos ni siquiera tenemos la capacidad mental de poderlo entender, porque pues no nos da o no sé, no estamos acostumbrados a pensar en esas cosas, pero creo que lo interesante es justo poner sobre la mesa estos temas y decir, a ver, vamos a ponernos a pensar en esto, porque al final de cuentas todos lo sentimos, o sea, es algo que si te pones a hacer introspección, tú sabes que está ahí. Es como dicen, no sé si también tenga que ver este tema de los déjà vu, ya tú me dirás, que tú dices, a ver, esto ya lo viví, ¿no? O a veces soñar, o no sé, tú, ¿cuáles crees que sean como las cosas que te indican o que te dan señales de tus vidas pasadas? Bueno, para hablar de déjà vu, déjame decirte que los científicos no están tan separados de la realidad cuando mencionan este colapso mental que está en el lóbulo temporal. Ujú. Prácticamente te da como un cortocircuito. Ok. Y de repente, pues, de repente estás viviendo lo mismo por unas milésimas de segundo. Yo Ok. confío en esa teoría, Ujú. pero solamente cuando es muy inmediato el déjà vu, cuando es de repente y ya. Ok. Pero cuando es muy, muy prolongado el tiempo, incluso cuando a veces ya haces una premonición y dices, ya hasta sé qué va a pasar porque esto yo Ajá. ya lo viví, Sí, sí, yo sí. creo que ya son otras cuestiones. O sea, ya podríamos decidir pensar que existe otra cosa, ¿no? Ok. Y en la reencarnación sí se considera que el déjà vu es parte de. No se profundiza porque el déjà vu son palabras muy actuales. Eh, eso es, esa palabra, pues estamos hablando, no sé, yo creo que ya en los 80s o no, tal vez un poco antes, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, no en la antigüedad, no se hablaba de déjà vu. Ah, ok. Entonces es un poco complicado poder manifestar que tiene que ver con la reencarnación. Sin embargo, quienes siguen en el estudio de este tipo de, de filosofía de vida y de religión, sí lo consideran como parte de, ¿no? Yo creo que Ok. una de las cosas para que nos demos cuenta, tiene que ver muchísimo la intuición y muchísimo una cosa que se le llama como la chispa divina que de repente se nos vino, ¿cómo sé todo esto, no? ¿O de Ok. dónde supe Ajá. todo esto, no? Toda esa sabiduría que formalmente se le llama mónada. Es como el cúmulo de toda la sabiduría que acumulaste en todas tus vidas. Ok. Y que se te olvida cuando llegas a esta vida, no al principio. Incluso hasta tiene mucho que ver, o sea, los niños aprenden de los 0 a los 6 años, de los 0 a los 7 años y de los 0 a los 8 años, dependiendo de quién lo diga, si la UNICEF, si la ONU, etcétera, la Ujú. OMS, perdón, entre otras, cada uno tiene sus estipulaciones de la estimulación temprana por la cuestión de edad, porque un niño de 8 años de México, pues no tiene la misma maduración que un niño de 8 años de Estados Unidos, por eso la diferencia, ¿no? Ok. Entonces, en ese tiempo, los niños están más sensibles y tienen menos vida, es decir, menos experiencia de Ok. Ujú. prejuicios, de juicios, de miedos que los alumnos, que los adultos, perdón, empezamos a adquirir. Y nos Ok. queda poco espacio para recordarnos lo que sabemos realmente. Ok. Entonces, tenemos que volver a desechar todo eso para volvernos a encontrar quiénes somos. Ok. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer. O sea, mientras que los niños, cuando nacen, pues están en su vida de niños, Ujú. pues lo tienen a 1000 por 1000 y saben que la base principal de la vida es la felicidad. Por eso es que la mayoría de los niños pues, tienen esa fortuna, ¿no? O sea, es Y como también, regresar a ser niños también. por ejemplo, yo he visto muchos casos de que mayormente hay niños pequeños que se acuerdan de su vida pasada, incluso se acuerdan de cómo fallecieron las personas con las que estuvieron, o sea, datos así que han hecho la investigación y han encontrado a los familiares de la persona
que falleció y todo, o sea, está súper interesante ese mundo. Y entonces, digamos que es por esto que, digamos, de cierta forma los niños no están tan, en esta vida tan vividos, Contaminados. tan contaminados con tantas cosas en su cabeza, que pueden recordar estas cosas, ¿no? Porque es muy difícil que un adulto de la nada se acuerde de las cosas, ¿no? A menos de que hagan una regresión. Mm, yo he notado que los niños que tienen esta facultad de recordarlo, de Ujú. recordar sus vidas pasadas, en su mayoría es porque tuvieron un trauma muy grande y Ok, no pudieron superar. Y ok, que les corresponde sí superar acá, pero no cualquier niño. O sea, hay ok. niños que no. Sin embargo, en mis experiencias, en donde yo realicé regresiones a vidas pasadas, Ujú. los niños son los que, ¡pum!, se van súper rápido. Hay adultos que dura un montonal para que se vayan, ¿no? Y hay unos que ni se van, pero los niños son los primeritos, ¿no? Y tengo muchos ejemplos para contarles. ¿A qué te refieres con que se van? O sea, que te Bueno, empiezan a hay contar una, todo. sí, se van a su vida pasada más rápido que los Ah, demás. ok, ok. Cuando me empiezan a contar sus vidas pasadas, los adultos se tardan de unos cuantos minutos y los niños no llegamos ni a minutos. Ya cuando ya estamos, ya están en su, Wow. ¿no? O sea, ajá, sí. Y por ejemplo, ¿cómo es una sesión de regresión? Una sesión es muy simple. Eh, es como una meditación muy profunda. Una teoría de los sueños, del primer sueño, segundo sueño, tercer sueño, cuarto sueño, quinto sueño. El quinto sueño es cuando ya hasta ves el futuro. Ok. Eso igual y lo platicamos en otra sesión, porque es Sí, muy por largo, favor. pero consideramos que entran a un estado alfa, ¿no? Y pasan por el beta y todas estas cosas, hasta Ok, que llegan al punto en el que ni están dormidos ni están despiertos, están en el medio. ok, Y cuando están ahí, entonces la mente puede ser manipulable en el sentido de ayudar a guiarlos. Nunca uno le dice qué tiene que decir ni qué hacer, ¿no? O sea, bueno, para hacer la guía puede ser que a lo mejor las respiraciones o a lo mejor te ubicas en el bosque, hay gente que lo necesita, etcétera, ¿no? ujú, Pero tú misma o la persona es la que me va contando paso a paso que está viendo, que hay, la época, el año, cómo están vestidos, etcétera. Y ok. así. Wow. ¿Y cuál es uno de tus casos más interesantes? Yo me imagino que todos son súper interesantes, ¿no? Pero debe de haber uno que te sorprendiera muchísimo. A ver, cuéntanos. Y fíjate que el que más me sorprendió es el que no quería comentar porque mi amiga lo va a ver. Pero mejor te voy a contar otro. Ok. Es que son, sí, efectivamente son muchos Ujú. casos muy interesantes, pero hay uno que me llamó la atención y ahí va el de mi amiga, porque lo voy a abreviar así súper rápido, ¿no? Ella es una mujer, él es un hombre, están en algún lugar con sus hijos, él era piloto y se va, se muere. Entonces ella se queda como, ¿qué onda, no? Ujú. Y después le hago la regresión a otra persona y resulta que es el esposo de esta, en esta vida. Ah, wow. Y se supone que lo que ellas tendrían que hacer, porque las dos son mujeres, era investigar cómo habían quedado sus hijos. Así como una película que se llama Regresiones, así me Ajá. pasó. Wow. Fue fabuloso, pero aquí la situación es que a una de ellas le dio mucho miedo y Ok. la otra no quiso. Entonces, no se siguió el proceso, ¿no? Yo creo que si yo investigué el nombre del piloto, o sea, yo estuve investigando quiénes eran, porque las fechas no Ujú. eran tan lejanas, ¿no? Estábamos hablando de 1970 y algo. Entonces, Ok. ellas dos podrían haber encontrado pues a esos hijos que tuvieron juntos y hacer que pues que no se separaran, porque me parece que se separaron porque pues se le murieron los dos padres y Ajá. quedaron huérfanos, ¿no? Ah, ok. Entonces, es un caso que me apasionó, me encantó, pero
no por mí, ya no se pudo dar seguimiento. Me hubiera encantado encontrar a esos niños. Y es que también es como una línea delgada porque pues culturalmente no estamos nada acostumbrados, como te decía, a pensar en estos temas, ¿no? O sea, a mí nunca de chiquita ni en mi casa nunca se habló de la reencarnación. Esto ya es algo que uno, pues por voluntad propia, investiga y le llama la atención y dices, ah, para mí hace sentido, ¿no? Entonces también es como esa línea delgada de decir, ok, hice una regresión, mi vida pasada fue esta y creo que puedo arreglar o equilibrar un poquito en esta vida las cosas si hago A, B o C o contacto a las personas que estuvieron en mi vida pasada, ¿no? Pero también es como difícil porque no sabes si las otras personas van a creer en esto. Entonces, pues yo creo que sí es algo complicado, pero qué interesante que uno pueda encontrar estas historias que, como dices, parecen de película, ¿no? Pero en realidad, pues sí tienen sentido. O sea, si las dos personas reencarnaron y a lo mejor esa es una de las misiones que tienen aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta qué es lo que, o sea, si vienes cargando con un karma, ¿cómo te das cuenta que tienes que resolver algo en esta vida? Y también, ¿qué pasa si no lo haces? Bueno, hay una teoría que sigue y sigue y sigue y sigue, y yo incluso lo he escuchado mucho entre mis amigas, Ajá. que dice, sufrir es la base para el aprendizaje. Y no es cierto. Yo he descubierto que sufrimos por no haber aprendido a la buena. Entonces aprendemos a la mala. Y ahí es donde, chin, pues ya, ahora sí ya más, ya no se puede, ¿no? Ok. Entonces, la cultura, en ese sentido, yo recomiendo que debe de cambiar totalmente y pensar, aprender, hacer conciencia de todos mis movimientos y de todos mis pensamientos en el instante y no esperarme a sufrir, ¿no? Ok, Entonces, bueno, yo como me doy cuenta que tengo que hacer, la misma vida te lo va dando y tú, tu corazonada te lo va, tu intuición te lo va mostrando. En las regresiones a vidas pasadas es más rápido porque, no sé, te voy a contar rápido. Hay una persona que yo conozco que es claustrofóbica y me dice, oye, ok. Moni, es que necesito que me hagas una regresión a mis vidas pasadas porque yo sospecho que yo traigo algo de otras vidas y por eso soy claustrofóbico. Ok. Yo siento, ¿no? Va, pues vamos a hacerla. Resultó que era un neandertal, de esos que se ponían pieles y todo, ¿no? Wow. Se metió a un glaciar, a una cuevita, y se le atoró un pie, y ahí murió. No. Y cuando me lo contaba, porque hay personas que simplemente cierran los ojos y hasta cambia, a veces les cambia la voz, como si fueran otras personas, ¿no? Ok. Y él estaba sufriendo. Ok. Y me decía Mónica, ¿no? Soporto el dolor de morir. Wow. Y de repente decía, está oscuro, y gritaba, ¿no? Es una escena, Ay, esto se me pone la piel tienes chinita. que aguantar y dices, Sí. ¿te quieres ir de ahí o lo quieres terminar de vivir para que pues acá tu proceso pues sea distinto, ¿no? Y pues ya ellos, cada uno decide. Él me decía, no, me espero, quiero esperar mi muerte, ¿no? Y entonces espera su muerte y empieza a sentir la paz que no había tenido desde esa ocasión. Imagínate, Wow. qué loquísimo. O No, 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 sea, está bueno, cañón. pero no solamente eso, la gente Ajá. sana. Haz de Ok. cuenta que después de eso Ujú. pasó el tiempo y me dijo, algo pasó en esa regresión que ya no siento esa ansiedad cuando no hay luz. O Ok. sea, siento me hice uno con esa muerte, ¿no? Sí. Porque aquí la situación no es necesariamente, fíjate qué interesante y qué fuerte lo que voy a decir, Sí. no es la vida que llevamos, sino es la muerte que elegimos. Ok. Siempre en la muerte se ve la verdad, o sea, de lo que va a venir en tu otra vida, ¿no? Ok. Ajá. Y porque supongamos que te mueres del hígado. ¿Por qué del hígado? Todo tiene que ver con las emociones y los pensamientos que tuviste en esa vida. Entonces, Ok. cuando tú te vayas a otra vida, pues lo del hígado te va a seguir porque son las mismas emociones y los mismos pensamientos que tienes que cuidar. Ok. ¿Sí me explicó? O Que sea, todo, digamos, todo que está tienes que ligado, tiene, trabajar.
Ajá. Ajá, muy interesante, la verdad. Ok. Wow, qué increíble. O sea, no me imagino lo impresionante que debe ser, porque al final es información que está dentro de nosotros, ¿no? O sea, y no sé, y me vienen miles de preguntas de decir, ¿por qué nuestro lado consciente no puede discernir esa información que está dentro de nosotros, está dentro de nuestra alma, nuestro cerebro, nuestro cuerpo? Y por qué, no sé, es muy interesante cómo una regresión puede acceder a esa parte de ti para conocer cómo fue en el pasado, ¿no? Y sobre todo esta parte, como dices, obviamente pues la muerte te deja, ¿cómo se puede decir? Como un miedo a la vida siguiente, ¿no? Entonces descubrirlo y como dices, en una regresión, verlo a la cara, ver de frente tu muerte, debe ser fuertísimo, ¿no? También estaría interesante como platicar. ¿Tú has hecho regresiones? ¿Tú, Yo, de tus vidas? Ajá. yo me hice una autorregresión Ah, ok. y pude ver cosas de por qué aquí me pasaban y se quitó. Cuando me hice esa Ok, ok, autorregresión, entendí de dónde venía ese rollo y se quitó. Sí, ok, sí me he hecho. Es difícil, es muy difícil, pero sí se puede. Y todas ok. pueden hacerlo, ¿eh? Todo mundo puede. Y digamos, estas cosas que tienes que trabajar son como los miedos que tienes ahorita, las enfermedades o cómo lo defines. Hay una cosa que se llama Atma, con T, Ajá, y que se confunde con el alma. ok, El alma es tu ser, que cuando sale de tu cuerpo ya no tiene forma humana, ¿sí? ok, Es una luz probablemente. ok. En el caso del Atma, es Ujú. una esencia que va a trascender en todas las formas de existencia que vas a tener y que solamente es temporal. Por ejemplo, yo voy a ser Mónica en esta vida, Ok, entonces hay un Atma que me sigue y ese Atma es mi personalidad. ok, La personalidad, la vibración, la energía. Eso es el Atma. ok, Y el alma no es eso, que es, ok. o sea, se confunde, ¿no? Ajá, El alma es solo tu ser. ok, Entonces, cuando tú mueres, ese Atma se va, esa personalidad se va, ok, porque no la necesitas. Cuando tú eres un alma, solo es lo que es. ok. Repíteme tu pregunta porque tenía relación con lo que te estoy diciendo, pero se me escapó. ¿Cuáles son o sea, si las enfermedades o los miedos son lo que tienes que resolver? Lo que tienes que resolver puede ser cualquier cosa. Hay algo importante, no sé si me lo habías preguntado antes, pero Ajá, ¿cuál es el objetivo de reencarnar? ajá, El objetivo de reencarnar es ascender a la conciencia. ok, Y nosotros queremos llegar ahí inconscientemente. ok, Entonces, nosotros estamos prácticamente puliéndonos. ujú, Así que pueden haber temas más fuertes que otros, pero es parte de la evolución. Por ejemplo, en mi autorregresión que yo me hice, ujú, yo fui una afgana ok, y era una mujer reprimida y lo único que me podía ver eran los ojos, así. ok, Me acuerdo que wow, todo esto era así café. Por cierto, es un café que odio, nunca me ha gustado. ok, Ahora ya es indiferente, pero antes era aborrecible para mí. ok, Tenía yo 2 hijos ahí y uno de mis hijos tomaba un juguete de madera que estaba en la arena y alguien lo reclamó. Entonces hicieron ver que mi hijo era un ratero y mi esposo me amaba mucho, pero no lo mostraba. Él me trataba mal porque ahí tenían que tratar mal a sus mujeres, ¿sabes? ajá, Entonces, bajita la mano, había con los ojos yo me comunicaba con él como, sé que me amas, ujú, pero también no lo puedes expresar. O sea, él no podía expresarlo. ok, Entonces, él tenía que matar a mi hijo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Nos matas a los tres, porque mi hijo no se va, ¿no? Nos vamos los tres. Y entonces él
pues dando a entender con su grupo de machos hombres, dice, no, pues no se muere él, se mueren los tres, pero al mismo tiempo fue como decir, este es el amor que yo te entrego, ¿no? O sea, se van los tres. Wow. Cuando estaban todos listos yo me vi en la arena con mis hijos para matarme, para matar a mis hijos, yo vi un montón de hombres y con armas. Y yo tenía dos sentimientos muy fuertes, y era miedo y era odio, ¿no? Así. Entonces yo sentí así asco de los hombres, sentí, no lo sé, me mataron y lo que quieras y todo. Y relacioné esa vida con una vida de aquí, con mi vida de aquí, que cuando yo era joven, entre los 12, 15, 17 años, yo aborrecía reunión de hombres y me daba miedo estar con hombres. O sea, yo decía no. Y me decían, Moni, ¿alguien te hizo daño? ¿Alguien te hizo...? No sé de dónde viene esto, pero yo no soporto. O sea, me da una sensación de pánico estar con hombres en ese tiempo, ¿no? Y se me fue quitando, o sea, esta onda ya, ahora yo puedo estar con 1000 hombres y me siento muy cómoda, ¿no? O sea, no tengo ya problema. Sin embargo, déjame decirte que hace poco me vino, estaba en una circunstancia muy peculiar y no había nadie más que hombres que yo no conocía y el lugar estaba solo y me dio pánico, ¿no? Y dije, no, Dios mío, ¿qué es esto? Vámonos. O sea, yo dije, o me van a hacer daño. O sea, yo solamente veo hombres juntos y siempre siento daño, ¿no? Y se me va quitando, ¿no? Se te va quitando, pero haces una relación con esa vida anterior que te sirve y que no necesariamente es una misión que tienes que cumplir, sino es algo que te purifica, pues. Entonces, esa es como la idea, ¿no? Sí. Digamos que, o sea, lograr descifrar esto, como entender o dar una explicación a algo que tienes ahorita es como un logro, ¿no? O sea, en esta vida, decir, bueno, tengo un miedo a volar o un miedo a lo que sea, es como descifras por qué y es como, ok, entonces ya estás logrando cosas en esta vida, porque no sé si se maneje de esta forma, como es algo que ya no vas a arrastrar en las vidas siguientes, ¿no? Ándale, sí, así, igualito, igualito. Es muy interesante, tengo muchos casos muy similares y otros que llegan las personas y me dicen, es que tengo esto y esto. Y ya cuando hacemos la sesión, salen otras cosas, ¿no? Que yo no entiendo y de repente ellos mismos me van diciendo, es que salió esto por esto. Y es que primero tengo que arreglar esto para después arreglar el... O sea, ellos mismos, ustedes mismos que están acostados, comprenden la secuencia de los hechos, pues. Es interesante, ¿no? Sí, qué padrísimo. Bueno, pues todos los que nos están viendo y escuchando, por favor déjenos en los comentarios si alguna vez han experimentado esto de las regresiones y cómo fue su experiencia. Igual cuéntenos, queremos saber más sobre ustedes y sobre esas experiencias que han tenido. Y a ver, ahora antes de cerrar este capítulo, me gustaría que nos hablara sobre las almas gemelas, porque yo sé que esto es algo que también tiene mucho que ver con el tema de las regresiones. Digo, de la reencarnación. Las almas gemelas pueden ser algo bueno y algo malo. En el sentido de que puedes estar con esa persona porque la deuda sigue, ¿eh? Yo conocí a una chica que hizo su regresión y que en las 3 vidas es el esposo que ahorita tiene. Y se superaman, pero también es súper tóxica su relación. Entonces, es como estar en el samsara, ¿no? De que repites y repites y repites, no quieres aprender porque te gusta, ya es masoquista, ¿no? Y entonces ahí en la regresión te puedes dar cuenta. Y sí hay esa situación. Y hay otras, en otras circunstancias, que el amor, esto del amor, de romantizarlo tanto en el del amor es eterno, sí hay gente que incluso hace pactos antes de morir. Y cuando se vuelven a ver, saben que es ahí. O sea, no hay de otra, ¿no? Pero esto es decisivo, porque en realidad nosotras y nosotros somos almas libres. Entonces, prácticamente es algo que tú quieres decidir. Si tú quieres volver a ver a esa persona porque hubo un lazo muy afectivo y te gustó sentirlo y quieres
tener otra experiencia de la vida, lo vas a hacer. Y tu amor a lo mejor va a ser mejor que el otro, que el de la vida anterior, porque van creciendo y evolucionando juntos. Por supuesto que eso puede pasar. Pero también puede pasar aquella que diga, sí me encantó, pero a ver, yo ya quiero otra experiencia, ¿no? Sí, claro. Eso también es válido y también es, Sí. Y fíjate que estaba escuchando, bueno, igual viendo un video en YouTube sobre una persona que hablaba de esto y que decía que digamos que las almas no tienen temporalidad. Entonces hablaba de que todas las vidas pasadas están ocurriendo al mismo momento. Y es algo que ya se metía como en teorías cuánticas así súper locochonas y hablaba sobre una cosa que se llama ¿cómo? Agujeros de gusano, que son justamente esto que todo está pasando al mismo tiempo, ¿no? ¿Tú sabes un poquito de eso? Sí, Cuéntanos. leí un libro de Stephen Hawking y decía sobre ese tipo de situaciones. Eso es de las vidas alternas que Ajá. incluso pueden estar en el mismo momento. Y por eso es que a veces también incluso hay una teoría del déjà vu para eso, ¿no? Que tú estás viviendo y dices, ay, yo conozco a esa persona, yo estoy viviendo, o me pasó esto, pero yo ya lo había vivido, ¿no? Con él, con ella. Y es porque en tu otra vida alterna lo viviste, ¿no? O sea, destiempo, pero fue. Entonces Ok. es también un show, yo también he tenido experiencias sobre eso y Ujú. no las conocía. Ya después leí el libro y dije, Dios mío, qué locura. Sí. Y es que, Todas estas cosas que existen. exacto, y es que al final es como toda esta parte de explorar estas otras ramas de pensamiento, porque al final son cosas que se han comprobado, o sea, tú que haces regresiones y que lo has visto en carne propia, es como sí has comprobado que sí es real, ¿no? Y por ejemplo, también hay mucha gente que justo ha hecho investigaciones de niños que dicen que murieron de tal forma y buscan a las familias y las encuentran y todo, o sea, de verdad está comprobado y es muy, muy chistoso que todavía dudemos si eso es verdad, ¿no? Es como, más bien es un conocimiento que está comprobado, que mucha gente lo ha vivido y que todavía, porque digo, los seres humanos somos mucho de hasta no ver, no creer, ¿no? Pero que están las pruebas ahí y aún así mucha gente no cree en esto, ¿no? Pero como te decía al principio, está muy chido como hacer introspección y tratar este tipo de temas porque nos invita justo a una forma de ver la vida y de pensar diferente, ¿no? Porque al final nosotros como seres humanos estamos de cierta forma limitados una forma de pensamiento, ¿no? Y todas las cosas que no hemos explorado del cerebro, ¿no? Y de las conexiones que tenemos en el cerebro, el inconsciente y muchísimas cosas más, ¿no? Pero de verdad está súper interesante este tema. Por favor, hay que hacer un siguiente capítulo con más información, para que nos cuentes más historias sobre esto. Y espero muy pronto poder ir contigo para explorar Sí. mis vidas pasadas, porque de verdad es algo que me da mucha curiosidad y que no he tenido la fortuna todavía de hacer, pero me gustaría muchísimo ponerlo en práctica y pues ver qué pasa, ¿no? Pues muchísimas gracias, Moni, por toda esta información y déjanos, por favor, tus redes sociales donde los chicos que nos escuchan te puedan dar follow y saber un poquito más de ti. Si puedes hacer alguna consulta, igual platícanos cómo sería el proceso y todo eso. Bueno, pues me pueden encontrar en Mónica Granados en Facebook. Ok. Ya me dicen, estuvimos aquí con Poled y en la entrevista de, a ver, es Lip Love, Liquid Love. Liquid Love, y con eso ya los puedo agregar. Ok. Porque soy zona muy VIP, ¿eh? Perfecto. Este, pues la consulta, para las consultas, ahorita que fue pandemia, como es mucho el acercamiento, no he realizado ya tengo un tiempecito, pero normalmente pues si hay como una cita, normalmente es acá en donde yo estoy, tengo ya un espacio, ya llegan ustedes y se tienen que considerar a lo mejor el menos tiempo que he ocupado con alguien fueron 25 minutos. Ok. Y el más tiempo que he ocupado con alguien fueron 3 horas y media. Pero Wow. normalmente dura entre 1
a 1 hora y media. Ok. Entonces, tener ese espacio de tiempo. Okay. Y sí, con mucho gusto, es muy interesante. Al principio lo hacía porque la gente le daba curiosidad y lograron ver sus vidas, pero después no, como que hubo algo que me hizo saber que era más para el beneficio de una sanación en algún aspecto de la vida. Okay. Entonces, si tienen alguna idea, a lo mejor es que yo quisiera sanar esto o quisiera ver esta situación, que ya se venga con algo, ¿no? O sea, porque okay. Así de, a ver qué pasa, sí pasa, pero no tiene sentido, ¿no? Entonces sí, sería a lo mejor para ayudar más que para otra cosa. Ok, perfecto, Moni. Pues muchísimas gracias y a todos los que nos escuchan, pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos como @liquidlovemx en Instagram, en Facebook y en TikTok. Entonces, también no olviden suscribirse al canal, darle manita arriba y activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un video. Así es que pues muchas gracias, Moni, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Adiós. Gracias.